Por cierto, no sabemos tampoco, en respeto a lo que es la participación del Senado y los territorios y aquellos debates de políticas globales y estratégicas para nuestro país, qué es lo que opinan ustedes sobre lo que le decía la señora Ayuso a todas las presidentas y presidentes autonómicos del PP en el punto 1 de su carta, porque parece que deja en evidencia no ya a sus presidencias autonómicas, sino también al señor que no se pronuncia, al señor Núñez Feijóo, que está en tiempo de descuento. Señor presidente, señorías, señora Macías, permítame un chascarrillo inicial. Espero que le hayan devuelto ya el cubata. Y me explico. Yo estoy convencido que hace un rato le han dicho: Teresa, no hay narices a mezclar la reforma del reglamento con Ayuso. Y tú has dicho: sujétame el cubata. Y aquí has venido otra vez a decirlo. Hágame. Yo de verdad no sé cuántas menciones a Ayuso hacen cada pleno. Pero allá ustedes y el favor que le hacen a su compañero y buen amigo, el señor Lobato, que tiene ahí sentado ahí detrás. Si quieren hacerle oposición desde aquí del Senado, allá ustedes. Miren, señorías, mientras yo les escuchaba y atendía, es cierto que había una imagen que me perturbaba, y es la imagen de su hipocresía. Todos sabemos que hay una reforma pendiente y en profundidad del reglamento. Son muchos los aspectos a mejorar, que muchos podemos compartir o no. Una gran reforma que debe ser objeto de un análisis tranquilo, sosegado, riguroso. Y ustedes nos dirán: entonces, ¿para qué tanta prisa con esta iniciativa y con tanta urgencia, no? Pues muy sencillo, se lo vamos a explicar. Traemos esta iniciativa porque no nos fiamos de ustedes, ni del presidente Sánchez, ni de su gobierno, ni de lo que queda del Partido Socialista. Porque no son de fiar y porque, en definitiva, ustedes nos han demostrado permanentemente que el mal nunca descansa. Y, por lo tanto, este Senado debe defenderse, también en términos de democracia y de juego parlamentario. Y hoy tendrían una oportunidad para redimirse. Miren, en otras circunstancias, esta reforma que hoy trae el Grupo Popular, consecuencia lógica del reglamento de la Conferencia de Presidentes aprobado en el año 2022, no correría prisa alguna. Pero, como digo, cada vez que actúan, cada vez que el Gobierno nos hace un anuncio, es obligado a analizarlo entero, porque la cuestión no es si el Gobierno nos la va a clavar, sino cuándo, cómo y por dónde nos vendrá esa puñalada. Por eso hay que estar siempre atentos. Y en lo que refiere a este Senado, los ejemplos de desprecio y ninguneo son permanentes. El último ha sido la semana pasada. Tras un voto mayoritario de esta Cámara contra esa infame transposición de una directiva europea que ocultaba vía enmienda la reducción de condenas a más de 40 terroristas, la mesa del Congreso ha hurtado el debate en esa Cámara para evitar la sonrojante defensa del mismo. Es decir, no solo han sido miserables en el fondo, sino que han sido cobardes en las formas. Pero puestos a ningunear esta Cámara, podemos hablar de las 14 leyes Feijóo, tanto que les gusta hablar de temas que preocupan a la gente, remitidas por el Senado al Congreso y que siguen allí secuestradas para no ser debatidas. Iniciativas como las destinadas a frenar la ocupación, la que pide la rebaja del IVA en peluquerías y salones de belleza, o la que aboga por regular las ayudas a las personas afectadas por la talidomida. ¿Qué respeto tiene el Gobierno y sus socios a estas iniciativas que van a cuestiones que preocupan a la gente? Y no será, desde luego, por el atasco legislativo en el Congreso, fruto del ímpetu gubernamental. Mire, solo han aprobado una ley esta legislatura, la que amnistía a golpistas para que el Gobierno tenga, de momento, un pase pernocta. Porque no nos engañemos, tenemos un Gobierno preso de sus acuerdos con quienes le permitieron a Sánchez ser presidente. Y me alegra que aplaudan los de Junts, porque efectivamente saben que llevo razón. Es más, tienen pocas iniciativas y encima las que tienen las tienen que retirar porque encima no tienen apoyos para ello. Pero mientras, por ejemplo, proposiciones como la que lucha contra la ocupación, que aquí contaron con los votos a favor de PP, Vox y UPN, pero también con las abstenciones de otros grupos parlamentarios, son bloqueadas en el Congreso. Quizá porque temen que salgan adelante. Y esa es la gran diferencia, señorías. Las leyes de Sánchez que salen del Congreso están escritas al dictado de Puigdemont, mientras que las que les llegan del Senado buscan resolver los problemas reales de los españoles y ustedes no les hacen caso. Otro ejemplo de respeto, que hablan de respeto a esta Cámara, el ninguneo permanente del presidente a esta Cámara. Viene tan poco el presidente que la próxima vez que venga el conductor de Moncloa le van a tener que meter la dirección en Google Maps. Mientras, eso sí, Santos Cerdán es capaz de llegar a Suiza con los ojos cerrados. Solo tiene que escuchar el silbido de quien le llama. Y por no hablar de las constantes excusas y ausencias de ministros para no dar la cara. Y podemos tener el último ninguneo al Senado, que no les he oído nada a las señorías del Partido Socialista hablar de lo que es respeto al Senado con la última de hoy. Resulta que
otra clavada. Nos meten por Real Decreto una reforma para modificar la elección del Consejo de Radiotelevisión Española. Por Real Decreto, todo como siempre muy democrático, muy dialogado, ¿no? Y resulta que ese Consejo de Administración, que tenía 10 miembros, de los cuales 6 elegía el Congreso y 4 elegía el Senado, pasa de tener 10 a tener 15. De los 15, 4 sigue eligiendo el Senado y 11 elige el Congreso. ¿Dónde está su defensa del papel del Senado a la hora de elegir? ¿Dónde está su papel? No les hemos oído decir ni mu. Y llegamos a la conferencia de presidentes, que como norma general debiera celebrarse en esta Cámara, pero claro, como no tiene la mayoría, pues evidentemente no lo van a hacer aquí, y aquí ya su desprecio es absoluto. Mire, llevan 2 años y medio sin convocarla, ninguna vez en la presente legislatura. Y no hace mucho nos anuncian que iba a ser primero entre finales de octubre y principios de noviembre, ahora sabemos que va a ser diciembre, previsiblemente en Cantabria. Veremos qué pasa, a qué acuerdo se llega en la próxima preparatoria de lunes. Pero por eso estamos aquí, porque, repito, no nos fiamos. Y ante esa posible convocatoria, desde el Grupo Popular queremos que sea ya efectivo ese artículo 5.2b que habilita al Senado a incluir asuntos en el orden del día de la conferencia de presidentes. Y por eso esta urgencia. Es cierto, señor Queralt, que podíamos haber hecho como ustedes en el Congreso. Dice que tienen 15 minutos para enmiendas. Podíamos haber hecho como ustedes en el Congreso y aplicar esta reforma del reglamento sin necesidad de aprobarla, que es lo que hicieron ustedes con las lenguas cooficiales. Impusieron su aplicación en el mismo pleno en el que tenía que debatirse y aprobarse esa modificación reglamentaria. Ese modelo es el que le gusta a usted, ¿verdad? Ese modelo es el que le gusta a usted. Por eso, si no dotamos de urgencia esta reforma, corremos el riesgo de que se puedan inventar alguna argucia para soslayar a esta Cámara, para limitar nuestra acción o para taparnos la boca. Fíjese si tenemos un temor fundado, que no hay más que ver el texto alternativo propuesto por el Partido Socialista. Y es que para decir algo tan sencillo, que es lo que se nos pide en el reglamento de la Conferencia de Presidentes, que es, oiga, pues hay que someter una propuesta a votación de este Pleno, elevarlo a la mesa para su remisión a la Conferencia de Presidentes. Bueno, pues para eso que es tan sencillo, el Partido Socialista nos propone un farragoso desarrollo reglamentario, no sé si se inventa un artículo 56 ter o un artículo 18 bis, en definitiva, que tienen un único objetivo, y es restar agilidad a esta Cámara para no intervenir o no influir en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. Y ese es su objetivo, nada más, señorías. Y fíjese si es tan claro que con la redacción alternativa que propone el Partido Socialista sería imposible, absolutamente imposible, incluir nada por parte de este Senado en la próxima Conferencia de Presidentes. Es más, con la redacción que propone el Partido Socialista sería imposible, cuando se convocara la siguiente Conferencia de Presidentes, tampoco llegar a tiempo para esa incluir. Por lo tanto, señorías, lo que estamos haciendo desde el Grupo Popular con esta propuesta es garantizar la eficacia de esta iniciativa desde un escrupuloso respeto a los procedimientos. Decía la portavoz del PNV que le parecía muy mal esto de que la mayoría absoluta de esta Cámara hable en nombre de esta Cámara. Digo, oiga, ¿y en qué se supone que se traduce el parlamentarismo? Un pronunciamiento mayoritario de una Cámara representa a esa Cámara. Habrá una minoría que no le guste, pero mayoritariamente esa Cámara se ha pronunciado. Y tan mayoría es una mayoría parlamentaria de un grupo parlamentario como de 17. Vale lo mismo, es mayoría, porque representa a la mayoría de los ciudadanos. Eso es el respeto democrático y entender el parlamentarismo. En definitiva, cumplimos, como digo, con el desarrollo reglamentario que nos está pidiendo el propio reglamento de la conferencia. Y hacemos justicia, es decir, damos protagonismo e influencia al Senado a la hora de abordar los debates autonómicos, que no son solo los que quiera el Gobierno del Partido Socialista. Queremos hablar de financiación autonómica, de inmigración y otras cuestiones que quizás al Partido Socialista le incomoden, pero que requieren que sean abordadas por todos. En definitiva, señorías, apoyar esta toma en consideración es apoyar al Senado, es defender su protagonismo y defenderlo de quienes lo desprecian y ningunean. Por ello, pedimos el apoyo a esta Cámara. Es cierto que con la mayoría que nos han dado los ciudadanos tenemos la garantía y la tranquilidad de que esta iniciativa, como muchas otras, irá para adelante. Gracias.